Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es María Graciela Barrera Bielma. Yo trabajo en CIREN, en la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura. Les agradezco en primer lugar la invitación a ser parte de este encuentro de usuarios de ESRI y bueno, nosotros les vamos a presentar hoy día nuestra infraestructura de datos espaciales y cómo estas tecnologías nos han apoyado en lo que hoy entregamos a nuestros usuarios. Primero vamos a partir dando un contexto desde lo que es el proyecto a lo que es hoy día un programa ministerial. Bueno, IDEMINAGRI parte el año 2010, surge como proyecto ante la necesidad de contar con un sistema unificado que nos permitiera a los profesionales del Ministerio de Agricultura tener acceso a una base común y estandarizada de información geográfica. Nos encontramos en un escenario en donde cada uno de los servicios del Ministerio tenía su propio sistema de información geográfica y operaba de forma aislada. Existía dificultad entonces cuando queríamos realizar cruces de capas de información geográfica, ¿cierto? Realizar mapas conjuntos. Teníamos diferencias en cuanto a la producción, a la captura y al manejo de los datos. Además, en algunos casos se producía duplicidad de capas, réplicas de información en diferentes servicios del mismo ministerio, no existían consensos ni estándares de trabajo y cuando queríamos traspasarnos información de un servicio a otro había mucha dificultad, lo que en general producía una respuesta poco oportuna ante emergencias, entre otras situaciones, ¿verdad? Entonces surge desde CIREN la idea de implementar una infraestructura de datos espaciales y esto se plantea a la Subsecretaría de Agricultura y lo entendemos como un proyecto de autoría colectiva basado en colaboración, en consenso y en compartir recursos. Por lo tanto, lo entendemos como un conjunto tanto de tecnologías, en donde tenemos aplicaciones y servicios, de datos, de metadatos, ¿cierto? Que son los datos, por decirlo de una forma bien simplificada, políticas, acuerdos institucionales que son muy importantes, especificaciones, estándares, normativas y lo más importante, nuestra comunidad de usuarios. Todo ello destinado a facilitar el acceso a la información geográfica. Entonces, en el año 2012, ¿cierto? Se firma el primer convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y cada uno de los servicios, además de la subsecretaría, ¿cierto? Entonces tenemos un convenio marco y varios convenios específicos de colaboración. Ya en el año 2016, el proyecto IDEMINAGRI pasa a ser un programa permanente dentro del Ministerio de Agricultura con una gobernanza definida, en donde encontramos un consejo directivo, en donde están el subsecretario de Agricultura, el director ejecutivo de CIREN, una secretaría ejecutiva que está liderada por un profesional de la Subsecretaría de Agricultura que genera esta conexión entre los lineamientos estratégicos directivos y el equipo técnico. Está el equipo técnico de CIREN, ¿cierto? Encargado de la implementación tecnológica de esta infraestructura de datos espaciales y además, como apoyo y extensión de nuestras acciones, está la mesa técnica, en donde encontramos a un representante de cada uno de los servicios del Ministerio de Agricultura, en donde tomamos las decisiones respecto de los acuerdos, de las capas de información, de cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Este escenario inicial de trabajo aislado hoy día se ve contrastado con esta mesa técnica en donde todos los que tradicionalmente trabajan o trabajaban perdón, en estos sistemas de información geográfico aislados trabajan de forma coordinada y se establecen acuerdos y estándares de trabajo. Además, tenemos una mesa regional, ya en donde por cada una de las regiones del país tenemos un encargado que es designado por el Ceremi de Agricultura de cada región. En general es un profesional de apoyo del Ceremi que nos ayuda a articular algunas acciones a nivel regional. Entonces, a modo de síntesis, IDEMINAGRI es un sistema que reúne información geográfica de los servicios del Ministerio de Agricultura en una única plataforma tecnológica online, interoperable y de libre acceso. Tiene información del Ministerio de Agricultura, más de 1000 capas de información geográfica, entre ellas propiedades rurales, catástrofes, capas de uso de la tierra, de infraestructura, de beneficiarios y otros programas del Ministerio. Tiene también visualizadores de mapas, ya que a los que pueden tener acceso los usuarios a través de la web, y también tiene un acceso para usuarios más avanzados que pueden descargar contenido de esta IDE y trabajarlo de forma local en su sistema de información geográfica. Tenemos también un catálogo de metadatos que contiene información respecto de los datos, como por ejemplo el nombre del recurso, el año, la escala, quién es el responsable, quién es el contacto, entre otros. Todo esto orienta a los usuarios en el uso que se le puede dar a la información geográfica. Y tenemos datos abiertos que se ven expresados, ¿cierto?, también en estos estándares de información geográfica, que son los servicios de mapa, en este caso GC, que se entregan a la comunidad de usuarios y también a través de IDE Chile.
¿Cuáles son nuestros principales componentes? Bueno, dentro de los datos, como componentes principales, tenemos conjuntos de datos provistos por cada una de las instituciones del Ministerio de Agricultura. Tenemos más de 1000 capas de información geográfica, que son alrededor de 47 temáticas. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque, por ejemplo, a ver, en el caso de las propiedades rurales es una temática, pero efectivamente pueden ser 16 capas, si es que hay una capa por cada una de las regiones, y puede eso duplicarse o triplicarse en caso de que existan diferentes años en cada una de las temáticas. ¿Ya? Entonces, por eso aquí les dejamos una tabla resumen donde dice la institución, el total de capas y las temáticas. Así, por ejemplo, en el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, tiene 31 capas individuales, pero que se traducen en 9 temáticas. También para uso ministerial tenemos capas de el IGM. Acá quisimos exponer entonces de forma temática las capas agrupadas por institución. Tenemos capas entonces, por ejemplo, de distritos agroclimáticos, áreas aptas para la recuperación de suelos degradados, catástrofes frutícolas, erosión, propiedades rurales, suelos agrológicos, uso de la tierra de algunas regiones. En CIREN, en ODEPA están los censos agropecuarios. Esperamos tener el próximo censo también en nuestra IDE. Están unas capas de ferias libres y también los límites político-administrativos que nosotros utilizamos en general en el Ministerio, que ODEPA lo toma de las fuentes oficiales y también los utiliza en su censo. De INDAP está la localización de beneficiarios de diferentes programas. De INEA hay capas de agroclima y dependencias de línea. Del SAC están las áreas prohibidas de caza, controles fronterizos, plagas y enfermedades agrícolas, programas para la recuperación de suelos degradados, el rol único pecuario, semillas, valorización del territorio, venanadas y viveros. En el caso de CONAF podemos encontrar áreas silvestres protegidas por el Estado, bonificaciones forestales ya sea al manejo, a la forestación o al bosque nativo, humedales, incendios forestales, acopios de leña, sistemas de asistencia a quemas controladas, usos de la tierra y cambio de uso de la tierra, que son una de las últimas capas de información que se han ido generando. De INFOR está la industria forestal primaria y recursos forestales, que son programas de actualización de plantaciones forestales. En el caso de FIA tenemos también mapas agroclimatológicos y los proyectos que son financiados por FIA a lo largo del territorio. De CNR están las bonificaciones al riego de la ley 18.450 y la infraestructura de riego tales como canales y bocatomas. En el caso de agroseguro están los seguros agrícolas divididos tanto en contrataciones como en siniestralidades por rubro. Los tipos de acceso entonces que tenemos a la información que acabamos de revisar son a través del geoportal de la IDE Minagri, ide.minagri.gov.cl, y desde este a través de diversos aplicativos. También se puede tener acceso a la información, como lo habíamos visto, a través de sistemas de información geográfica, ya sea conectándose a estos servicios de mapa o también descargando información en formato tape o en Geodatabase. Entonces, este es nuestro acceso principal, nuestra cara visible, que es el geoportal, desde donde vamos a tener acceso a diferentes tipos de información, pero en términos generales dejamos en esta sección inferior, que está acá abajo, los 5 principales componentes o accesos, que son a los visualizadores de mapas, al catálogo de metadatos, a la descarga de capas públicas, el directorio de servicios también, de mapas y una sección de capacitaciones en donde estamos entregando de forma permanente todos los trimestres capacitación a nuestros usuarios, ya sea público general o también profesionales del ministerio. Ahí damos orientación distinta a ambos segmentos. Otro de los componentes importantes son los usuarios. Nosotros por ahí por el 2017 hicimos un estudio para determinar quiénes efectivamente eran los usuarios de la IDE, ¿ya? De la IDE Minagri. En este caso tenemos unos usuarios que son ministeriales y público general. En el caso de estos que están acá en la sección superior, son más bien usuarios institucionales, ministeriales, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el trabajador del dato, el típico profesional que trabaja con sistemas de información geográfica, que recopila datos en terrenos, que está muy familiarizado con los aspectos técnicos. Está el facilitador de información y el tomador de decisiones. El facilitador de información podríamos verlo como, por ejemplo, una jefatura, un director de servicio, ¿verdad? Y el tomador de decisiones podría ser algo como un seremi, también un subsecretario, ¿ya?
Esos son como esta escala de usuarios. Después tenemos otro grupo de usuarios, bueno, y dentro de los usuarios ministeriales, nosotros los tenemos registrados dentro de la plataforma de IDEMINAGRI. Aquí está su distribución por institución y son alrededor de casi 1.700 usuarios que vamos aumentando, ¿cierto?, en la medida que van avanzando los años. La dimensión de la cantidad de usuarios se correlaciona un poco como con la dimensión de cada una de las instituciones y su distribución geográfica también. Por ejemplo, el SAC es una institución bastante grande y tiene una distribución súper amplia a nivel territorial. Lo mismo pasa con INDAP, con CONAF, y por eso se llevan la mayor cantidad de usuarios a nivel ministerial. Este otro conjunto de usuarios, que es un segmento que hemos, yo creo hasta el año pasado, quizá abordado en menor medida, son los trabajadores que están en terreno, como por ejemplo los extensionistas de CONAF, de INFOR, de INDAP, y el impartidor de conocimientos, que pueden ser profesionales como que trabajan en instituciones, en universidades, ¿cierto?, que hacen clases, profesores, doctores, y también profesores de escuelas agrícolas, relacionadas a nuestro rubro, y los profesionales de las municipalidades. Tenemos también otro beneficiario en este caso, que inicialmente nosotros lo veíamos como un usuario, pero luego de este estudio nos dimos cuenta de que más que un usuario directamente es un beneficiario de la información, que es el agricultor, ¿ya? Este tipo de información de tecnología requiere una bajada a través de esto que les decíamos nosotros, que detectamos que son los extensionistas, que son los que trabajan en terreno y entregan quizá más directamente esta información ya procesada a este tipo de beneficiarios. ¿Cómo nos ayudó entonces la tecnología de Esri ya en esto que es hoy día IDEMINAGRI? Para eso vamos a revisar como rápidamente una historia desde el punto de vista tecnológico de nuestra infraestructura de datos espaciales, y les podemos contar que entre el año 2010 y 2015, que es cuando empieza a implementarse esta infraestructura de datos espaciales, nosotros arrancamos todo con tecnologías de software libre. Ya teníamos una unidad en donde, de hecho, ni siquiera éramos una unidad ya hasta el año 2013, cuando se consolida ya la IDEMINAGRI en su primera versión estable, implementada con este software libre. Y bueno, como vemos ahí en las imágenes pequeñas, trabajábamos con PostgreSQL como motor de base de datos, GeoServer, MapServer, en visualización teníamos OpenLayer, GeoNetwork, y llegado ya al año 2015, nosotros hacemos nuestra primera evaluación tecnológica de cómo nos encontramos, cuáles son nuestras posibilidades de seguir creciendo en infraestructura, cuáles son nuestras dolencias en vista de la experiencia que ya llevamos en esos años, y llegamos a una solución mixta, ya en donde empezamos a utilizar software propietario, más que nada orientado a la visualización de datos en la web, que lo que nos ocurría era que si bien el software libre es bien útil, nos pasa que, por ejemplo, nos pasaba que se actualizaban los navegadores y rápidamente nos quedaban herramientas que dejaban de funcionar. Entonces, como software libre no tiene un soporte continuo, sino que es más bien como una indagación que va haciendo el equipo de trabajo para ir mejorando cosas, y hay una comunidad bien activa, teníamos que actualizar y finalmente nos salía más caro estar en este proceso de actualización de algunos componentes como por parte, que empezar a implementar estas soluciones ya más cerradas, ¿cierto? Entonces, bueno, entre 2016 y 2019 tenemos una solución mixta que, como les decía, en términos de visualización, ya tiene un visualizador de mapas con un software propietario. Es así como en este recorrido entre el 2017 y el 2019 nosotros hacemos un análisis de usabilidad del visualizador de mapas y aplicamos una encuesta a los usuarios de IDEMINAGRI. Quisimos medir en este periodo la usabilidad, como les decía, que lo entendemos como la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto específico, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos cuando hablamos de la eficacia? Veíamos si el usuario logra o no lo que quiere. Cuando vemos la eficiencia, vemos si el usuario logra rápidamente lo que necesita, lo que quiere. Y la satisfacción es si el usuario está realmente satisfecho con el producto y si tiene una actitud favorable o no a la utilización y demanda de este producto. Entonces nosotros utilizamos una metodología, ¿cierto? Y aplicamos esta encuesta durante este periodo de tiempo
Y si bien uno no puede decir, no, esto no realmente no es bueno, sí puede decir para cuánta porcentaje de esta muestra es aceptable o no el producto que estábamos entregando. Y nos encontramos con que solo para un 19% de nuestro universo de usuarios que participaban en estas capacitaciones, el producto era aceptable finalmente, ya midiendo todas estas variables. Continuando con este análisis, entonces llegamos a la conclusión de que había que mejorar algunas cosas, y es ahí cuando empezamos a vincularnos con la tecnología de Esri. Lo que empezamos a ver era una de las cosas que bastante nos decían los usuarios: el tiempo de despliegue de la información en pantalla era bastante lento, y muchas veces el usuario, por estar esperando, dejaba ya de utilizar los visualizadores de mapas, por ejemplo. Entonces, dentro de este tiempo de despliegue, lo que decidimos fue que, por ejemplo, íbamos a tener solamente la última versión disponible de la información para ser visualizada, y no 5 capas de las versiones históricas en un solo visualizador, ¿ya? Y también hicimos mejoras y optimizaciones en términos de infraestructura de nuestro data center, en donde hoy tenemos ArcGIS Enterprise, que es la solución que utilizamos. La accesibilidad a las capas también la mejoramos. Lo que hicimos también con esta tecnología fue ya no tener un solo visualizador de mapas, que ese era nuestro escenario anterior, en donde teníamos toda la información, y además de hacer visualizadores tematizados, que lo trabajamos con esta mesa técnica que yo les comentaba anteriormente, trabajamos en definir temáticas ya dentro de estos visualizadores, porque antes teníamos una organización que era a partir de las instituciones. Entonces decía, por ejemplo, Siren, y dentro teníamos la organización de las capas temáticas. Pero los usuarios nos dimos cuenta que no saben necesariamente qué significa cada nombre de institución, y buscan en función de un tema, de lo que a ellos les interesa. Así fue también como hicimos normalizaciones de títulos de las capas. Se simplifica mucho más la interfaz gráfica, se mejora el diseño de los botones, los aspectos generales de los visualizadores son con esta tecnología realmente mucho más amigables. Se mejora de esta forma la usabilidad de la herramienta y las funcionalidades observadas por los usuarios. También trabajamos con la descarga y la carga de datos, que era algo que los usuarios siempre nos hacían ver como necesario, y se habilitaron entonces herramientas para cargar datos externos. Los visualizadores de mapas actuales que trabajamos con Esri, con Portal, nos permiten cargar información geográfica en diferentes formatos, información local del usuario, para contrastarla con la información que nosotros entregamos en línea. Hoy se pueden compartir mapas de usuarios a través de una herramienta específica, que es algo que también nos pedían mucho los usuarios. O sea, yo estoy trabajando en este sector, quiero compartirlo con un compañero de trabajo, con mi jefe. Hoy lo permite la tecnología. A través de un vínculo, nosotros compartimos lo que visualizamos en pantalla. La exploración de los datos y la descarga desde los mismos visualizadores de mapas. Para nuestros usuarios ministeriales se implementó una sección de descarga, desde donde ellos seleccionan el servicio de mapas, la información, y descargan el contenido en formato para poder trabajarlo en un SIG. Además, la búsqueda de datos también es algo que se dificultaba mucho anteriormente, y con la tecnología que tenemos hoy podemos hacer búsquedas, por ejemplo, por topónimos, lo que facilita mucho la búsqueda de mi área de interés, ¿ya? Entonces ahí el usuario digita, y que está muy familiarizado ya con esta búsqueda como a través de topónimos, por internet generalmente, y te lleva a tu área de interés. Y también se habilitan también la localización de ciertas coordenadas, de elementos como polígonos, puntos. Ya el usuario puede interactuar mucho más con el visualizador de mapas. Entonces, como les comentaba, en esta línea histórica llegamos a un punto que es ya desde el año 2020, que nosotros hicimos toda una implementación nueva, realizando una migración de componentes que nos lleva también a una solución mixta, ya dentro de esta lógica de 3 niveles de nuestra infraestructura de datos espaciales, donde tenemos un nivel en donde están los datos, que hoy día trabajamos las bases de datos con Postgres, PostGIS, pero con Geodatabase, ¿cierto? De la solución de ArcGIS Enterprise. También tenemos la posibilidad de, en el nivel de datos, conectarnos con otras IDEs, con otros servicios de mapas, ya que son tecnologías interoperables. Y en el nivel de las aplicaciones también ya empezamos a administrar nuestras aplicaciones de salida con ArcGIS Server, ArcGIS Portal, ArcGIS Online.
Y en el nivel de presentación, que es lo que ve finalmente el usuario, tenemos ArcGIS Portal, que es de donde se generan los visualizadores de mapas, y también ArcGIS Online. Y bueno, y en términos de metadatos seguimos utilizando, ¿cierto?, nuestros catálogos de software libre, que son GeoNetwork, tanto en el backend como en la visualización de la aplicación en web. Y en términos tecnológicos quisimos exponerles este esquema que finalmente nos muestra los diferentes componentes de la solución de Enterprise, que son que nosotros distribuimos junto a la asesoría de ESRI Verdad, ESRI Chile, en estas 4 máquinas. ¿Ya? Esto se adapta a la dimensión de nuestra infraestructura de datos espaciales, la cantidad de datos que tenemos, y finalmente determinamos que esta era la mejor alternativa. Entonces tenemos 4 máquinas, que básicamente está el Web Adaptor, está ArcGIS Portal con Datastore por un lado, está ArcGIS Server, y por otro lado están solitas las bases de datos geográficas. ¿Cómo nosotros organizamos entonces la información? Nosotros organizamos la información en una geodatabase corporativa que se llama IDEMINAGRI y se generaron diferentes esquemas dentro de esta base, una por cada una de las instituciones, y así los datos o las capas de cada una de estas instituciones están dentro de este esquema, en donde tenemos diferentes datas. Aquí dejamos un ejemplo de CONAF, en donde vemos entonces que está en la geotabase de IDEMINAGRI, está en el esquema IDECONAF, y dentro de IDECONAF tenemos los esquemas. En este caso, como nuestro territorio se divide en 2 usos y la información de origen puede estar, por ejemplo, en uso 18 o en uso 19, dependiendo de la región, dejamos 2 datasets con el mismo nombre, pero con diferenciación del uso, ¿ya? Porque no puede haber un dataset con diferentes usos de información. Entonces, almacenamos los que corresponden a la zona norte en uno y la zona sur en otro, y se generó también un dataset que está en el sistema de Web Mercator, que es el sistema de proyección de la información en el visualizador de mapas. Entonces, toda esta información, ya sea uno u otro uso, se reproyecta y se deja en un solo dataset, que finalmente es el que genera los servicios de mapas que nosotros vemos en el visualizador. Y esto es lo que en el fondo optimiza el despliegue, que era algo que antes frustraba mucho a nuestros usuarios. Hoy, por mucho que la información sea de un volumen elevado, es capaz de desplegarse sin problema en el visualizador de mapas. Entonces, ¿cómo nosotros generamos las publicaciones, ¿cierto? A través de servicios de mapa. Para ello se crea un proyecto en ArcGIS Pro, que nosotros trabajamos con este software. Cargamos aquí las capas temáticas, ¿cierto? Las tomamos de la base de datos que ya vimos. Hacemos las ediciones de campos en caso que se requiera según el perfil al cual se va a entregar la información. Se genera la simbología también según lo que determine cada una de las instituciones, y se publica como servicio de mapas. Una vez que está publicado el servicio de mapa, se hace la gestión del contenido desde Portal, ¿ya? Y desde aquí se crean los webmaps, que finalmente se comparten a través de las aplicaciones que son los visualizadores de mapas. Entonces, nosotros ya desde el año 2021 en adelante contamos con estos 4 visualizadores temáticos, que eran los que les comentábamos al principio como parte de las mejoras. Entonces, hoy día podemos ver un visualizador de caracterización territorial, de caracterización predial, ecosistemas y bonificaciones y beneficiarios. Todas las capas de información fueron clasificadas en estas 4 temáticas por todos los integrantes de la mesa técnica de IDEMINAGRI. Si bien estos son 4 visualizadores temáticos, se traducen finalmente en términos como de administración en 30 visualizadores de mapas, dado que tenemos diferentes perfiles de acceso por institución y por las restricciones que tenga cada capa de información. Pero finalmente son 4 temáticas y eso es con lo que se encuentra cada uno de los usuarios. Entonces, ¿qué hicimos con los usuarios? IDEMINAGRI, como yo les comentaba, organiza sus usuarios ministeriales, ¿ya?, por perfil según su institución y el nivel de visualización o descarga de datos al que tenga acceso. Cada capa tiene sus especificaciones que las establece el propietario del dato, ¿ya? Y que cuando nos hacen entrega del contenido para publicación, ellos dicen, por ejemplo, estos datos no pueden ser visualizados por todos los profesionales del MINAGRI, sino que solamente, por ejemplo, por los de la institución. Y generalmente esos son datos que son datos personales, root, nombres que son como más de trabajo con la información, que no se hace difusión de ese contenido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son más o menos ese tipo de diferenciaciones. Entonces,
la totalidad de usuarios que nosotros teníamos anteriormente, que trabajábamos en Postgres, PostGIS, y tenían acceso a los usuarios a diferentes vistas, en estos 4 perfiles que tenemos en IDEMINAGRI, se migraron todos a Portal. ¿Ya? Entonces hoy los usuarios no se conectan a la base de datos, sino que ingresan a Portal con sus credenciales, y a partir de sus credenciales, que son de visualización, ellos pueden acceder al visualizador de mapas que le corresponde por perfil. ¿Ya? Entonces, dentro de Portal tenemos diferentes grupos. Son grupos por institución. Y también dependiendo si pueden descargar o no contenido. Entonces, todo ese perfilamiento se hace a través de este componente y finalmente el usuario entra y ve lo que le corresponde por perfil. Entonces, desde el año 2020, los usuarios ministeriales acceden con sus credenciales, como les comentaba, y pueden ya descargar el contenido desde el visualizador de mapas, o sea, la capa. Si yo quiero visualizar, hacer unas revisiones generales, las hago, trabajo, hago filtros en el visualizador, pero si yo ya quiero generar una composición o algún análisis mayor, puedo descargar el contenido directamente desde el visualizador de mapas. Esa fue, en términos generales, la implementación que nosotros hicimos con la tecnología de Esri. Hemos visto resultados muy satisfactorios y vamos a seguir avanzando. Las proyecciones que tenemos es seguir generando otros servicios como por ejemplo para los usuarios a través de APIs, y estamos trabajando en eso también durante este año, y esperamos tener buenos resultados y proyecciones para entregar eso a la comunidad de usuarios. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que nos muestra los accesos a los visualizadores de mapa, y los dejo invitados a todas y todas a que ingresen a nuestro geoportal ide.minagri.gov.cl y revisen cada uno de nuestros visualizadores, y en caso de que tengan alguna consulta nos escriben a ideminagri@cirem.cl. Ingresa al geoportal de IDEMINAGRI, ide.minagri.gov.cl. Desde él podrás acceder a diferentes componentes de nuestra IDE. Para revisar los visualizadores de mapas, pincha en el banner Visualizador. Ahora podrás tener acceso a las 4 temáticas en donde se han reunido las capas de información geográfica del Ministerio de Agricultura. Vamos a revisar el visualizador de mapas de caracterización predial. Pincha en Entrar. Ahora se desplegará una ventana emergente y debes aceptar los términos y condiciones señalados. Ahora podrás navegar en el visualizador de mapas y revisar cada una de sus herramientas. Tenemos un sector con herramientas en la sección superior izquierda, una sección con herramientas en la sección superior derecha y una sección inferior con algunas herramientas para despliegue de tablas y coordenadas geográficas. Para desplegar las capas de información geográfica debes ir a la lista de capas. Desde ella podrás encontrar las capas agrupadas en diferentes temáticas, como por ejemplo propiedades rurales. Debes seleccionar la categoría principal y luego la región de interés. De este modo se desplegará en pantalla la información geográfica que deseas consultar. Para realizar una búsqueda por topónimo puedes ingresar a la barra de búsqueda y acercarte al área de interés. Ahora podrás visualizar en pantalla con más detalle las capas de información geográfica de propiedades rurales. Para visualizar el contenido asociado a la tabla de atributos, debes desplegar la ventana en la parte inferior. Ahora podrás recorrer los atributos de la tabla o consultar sobre el mapa haciendo clic en cada uno de los elementos. Este visualizador tiene diferentes herramientas que te permitirán dibujar sobre el mapa, ingresar puntos, áreas, textos, entre otros. También podrás compartir el mapa a través de un vínculo que permitirá a otros usuarios visualizar el contenido que desees. Podrás hacer selecciones, cambiar coordenadas, incluir datos externos desde tu computador u otros servicios web de mapas. También encontrarás un botón con ayuda en donde podrás tener acceso al manual de usuario, donde se describe cada una de las herramientas paso a paso, además del acceso al catálogo de metadatos que te permitirán poder ver los detalles de cada una de las capas de información geográfica y también los diccionarios de datos. Ante cualquier consulta nos puedes enviar un correo a ideminagri@cirem.cl. Muchas gracias.